Muy bien. Entonces aquí vimos las definiciones de calores sensibles, calores latentes, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería la curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión, ¿sí? En el eje de ordenadas tenemos la temperatura y en el eje de abscisas tenemos la cantidad de calor añadido, ¿sí? Esto puede ser cualquier sustancia, ¿no es cierto?, que es capaz de estar o de pasar del estado sólido al líquido y al gaseoso, ¿sí? Pero vamos a considerar, por simplicidad, que estamos hablando del agua pura, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos hielo, aquí en el punto A, tenemos hielo que está a una temperatura inferior a la de 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, si comenzamos a suministrar calor, resulta que lo que va a pasar con ese trozo de hielo es que va a empezar a aumentar su temperatura, ¿sí? Va a aumentar su temperatura. Entonces, como estamos hablando de que el calor añadido hace que aumente la temperatura de la sustancia, estamos hablando de calor sensible, ¿sí? Ahora, cuando llegamos a 0 grados Celsius, si estamos en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí?, es decir, a una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿sí?, esto es condiciones normales de presión y temperatura para gases, ¿no es cierto? Va a ocurrir que a 0 grados Celsius se va a permanecer constante la temperatura a medida que yo siga añadiendo calor. El calor que se añada en este periodo lo que va a hacer es que exista un equilibrio entre el sólido, el hielo, y el líquido, es decir, el agua líquida, o agua sólida y agua líquida. Aquí deben colocar ustedes, en lugar de este guión, lo que tienen que hacer es colocar una doble flecha. Voy a ver si me sale. Una doble flecha sería una cosa así. Una flechita para allá. Uy, no, me sale cualquier cosa. Bueno, no importa. A ver. Voy a dejar de compartir y les pongo aquí. Y les pongo aquí. A ver, entonces, entre el sólido. Esperen que le voy a dar a admitir a estas personas que están esperando. Entonces, entre el sólido y el líquido existe un equilibrio que lo indicamos así, con una doble flecha. Esa doble flecha es la que ustedes tienen que indicar aquí en el Power, ¿sí? Aquí tienen que poner una doble flechita, así como les indiqué, como está indicado aquí en la pantalla, perdón, en la pizarra, ¿sí? Muy bien. Eso significa entonces que el calor que estoy suministrando aquí, cuando estoy a 0 grados Celsius, es un calor que se está utilizando para que haya un cambio de estado. Es decir, que la sustancia pase de sólido a líquido. Y ese cambio de estado se indica justamente con un equilibrio entre el sólido y el líquido. Por eso ven aquí que lo que sería nuestro cubito de hielo se empezó a desarmar en sus moléculas. Esto estaría líquido y esto seguiría todavía sólido. Llega un momento, en el punto C sería, ¿no es cierto?, en donde, bueno, como este calor se está utilizando para cambiar de estado, a este calor lo llamamos calor latente de fusión, ¿sí? Cuando llegamos al punto C, todo el sólido se convirtió en líquido. Entonces ahora tenemos solamente líquido. Si continuamos agregando calor, vamos a ver que ese líquido comienza a aumentar de temperatura.
Entonces, estamos hablando de calor sensible, ¿sí? Hasta que llega un punto en el que continuamos agregando calor, ¿sí? Pero el líquido empieza a evaporarse. Es decir, entra a estar en equilibrio el líquido con el gas o con el vapor, como quieran llamarlo. Aquí nuevamente hacen una doble flecha ustedes. Aquí ponen una doble flechita como lo hicimos aquí. Eso significa que aquí hay un equilibrio entre el líquido y el gas. Y la temperatura durante todo ese proceso permanece constante, ¿sí? Por eso al calor suministrado en estas condiciones llamamos calor latente de vaporización, ¿sí? Luego, en el punto E, todo el líquido ya se convirtió en gas, ¿sí? Entonces, ahora, si continuamos agregando calor, lo único que vamos a hacer es aumentar la temperatura del gas, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces. Aquí, cuando decimos que se está produciendo la fusión, cuando estamos entregando calor latente de fusión, la temperatura a la que ocurre eso, decimos que es la temperatura de fusión del sólido. Por ejemplo, si fuera agua esto, esta temperatura de fusión sería 0 Celsius. Entonces podemos definir ya lo que es la temperatura de fusión. Es la temperatura a la cual están en equilibrio el sólido con su líquido, ¿sí? Esa es la temperatura de fusión de un sólido, la temperatura a la cual están en equilibrio el sólido y el líquido. Y la, tem la temperatura de ebullición va a ser la temperatura a la cual están en equilibrio el líquido y el gas. Así de sencillo. A veces les pregunto esto en los exámenes y escriben cosas que nada que ver, no sé de dónde las sacan y es muy sencillo. Les pido, por ejemplo, escriba el equilibrio que se produce durante la fusión. Entonces lo único que tienen que escribir ustedes es sólido en equilibrio, doble flechita aquí, con el líquido. Y listo, ya está. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Profe, ¿puede Sí, decir de vuelta la temperatura de ebullición, por favor? sí, la definición. Sí, ya que dijo. Ajá. Entonces podemos decir que la temperatura de ebullición es la temperatura a la que se encuentran en equilibrio el líquido con el vapor del mismo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Nada. Continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a entrar a ver lo que son las leyes de la termoquímica. Tenemos dos leyes y vamos a comenzar por la primera de ellas, que es la ley de Lavoisier-Laplace. ¿Sí? Esta ley establece que el calor de formación de un compuesto es numéricamente igual, pero de signo opuesto al calor de descomposición. ¿Sí? Una consecuencia importante de la ley de Lavoisier-Laplace es que las ecuaciones termoquímicas pueden ser invertidas y lo único que hay que hacer es cambiar el signo del valor numérico, del calor de reacción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del calor de formación del dióxido de azufre, recuerden que cuando hablamos de calor de formación, aquí tiene que ir un 1. Balanceamos todo lo demás en base a este coeficiente de aquí, que tiene que ser 1. En este caso no hace falta balancear, pasamos del azufre sólido, se combina con el oxígeno gaseoso para dar el dióxido de azufre gaseoso. Y esto me libera, es decir, es una reacción exotérmica,
me libera menos 296,8 kilojoules por mol. Dicho de otra forma, más elegante, diría yo que cuando se forma un mol de dióxido de azufre gaseoso en condiciones normales de termoquímica y a partir de sus elementos en el estado más estable, en estas condiciones, se liberan menos 296,8 kilojoules. Ahora bien, si escribo esta misma ecuación, pero la invierto, es decir, los productos, o el producto en este caso, pasa a ser reactivo, y los que eran reactivos pasan a ser productos. Lo que me dice la ley de Lavoisier-Laplace es que no hace falta calcular de nuevo el calor de descomposición de esta sustancia. Aquí arriba tenemos la ecuación de formación y aquí abajo la ecuación de descomposición. Porque Lavoisier-Laplace dicen que este calor es numéricamente igual al de formación, solo que con signo contrario. Entonces, yo puedo escribir una ecuación si conozco el calor de reacción de esa ecuación, invierto la ecuación y tengo que invertir el signo. Esto es importantísimo que se den cuenta ahora, porque después, cuando veamos equilibrio químico, también invertimos las ecuaciones, pero no, ahí no invertimos el signo. Ahí tenemos que hacer otra operación, ¿sí? Entonces, en termoquímica, cuando invertimos la ecuación, lo que se hace es, se invierte el signo. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el A. Dice, a partir de hidrógeno gaseoso, es decir, la ecuación de formación del agua oxigenada líquida, fíjense que esto es peróxido de hidrógeno, no es agua común, es agua oxigenada o peróxido de hidrógeno líquido, y que se forma a partir de sus elementos en estado natural, ¿sí? El calor de formación es de menos 188 kilojoules por mol. ¿Cuál es el valor del delta de H0, es decir, del calor de reacción, está diciendo aquí, cuando la reacción se escribe? Y ahora fíjense que aquí ocurren dos cosas. Cuando miramos esta ecuación y miramos esta, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué le hicimos a esta ecuación para pasar a esta? ¿Sí? Entonces, miramos y podemos ver que le hicimos dos cosas. La primera es que la dimos vuelta, ¿sí? De el agua oxigenada, aquí estaba como producto, ahora la pasamos como reactivo. El hidrógeno y el oxígeno, aquí estaban como reactivos, ahora lo pasamos como producto. Pero además de dar la vuelta, también la multiplicamos por un medio, porque fíjense que aquí todos tenían como coeficiente un 1, porque así estaba balanceada la ecuación. Si ahora multiplicamos todo por un medio, sigue estando balanceada la ecuación, ¿sí? Solamente que ahora no tenemos un coeficiente 1 acá, sino que tenemos un medio y un medio. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el delta de H de reacción? ¿No es cierto? Esa sería la cuestión. Entonces, vamos a ver, vamos nuevamente aquí y vamos a ver cómo lo hacemos y van a ver que es muy fácil. Recuerden, lo que hicimos aquí son dos cosas. Invertir la ecuación y además multiplicarla por un medio. Entonces, el valor que tenía, era de menos 188 kilojoules por mol, el calor de formación, ¿sí?
pero yo lo que necesito averiguar es el calor normal de reacción, ¿sí? En este caso va a ser igual a 1/2 por el calor normal de formación, ¿sí? ¿Por qué? Porque invertí la ecuación y además me está faltando aquí cambiarle de signo. Es decir, a este podría ponerlo así, por menos el calor normal de formación, ¿sí? Entonces, si hago la cuenta, Profe, sí, para escribir el calor normal de reacción se coloca así nomás, sí, o a veces suele sin aparecer, sin la palabra reacción o la R, a veces digamos. suele aparecer así, si te aparece así, es calor normal de reacción y a veces aparece con una R acá abajo, da igual, Ah, ok, ¿sí? Lo ok. que hay, lo que hay Gracias, profe. que, pero no, pero viene bien tu pregunta para aclarar, porque lo que normalmente se aclara es el calor normal de formación y el calor normal de combustión y el calor normal de neutralización. Son tres cosas las que normalmente se aclaran. Cuando no ponemos nada, es decir, cuando ponemos delta de H cerito, lo que estamos hablando es del calor normal de reacción. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Entonces esto va a ser 1/2, este 1/2 recuerden que sale de lo que multipliqué toda la ecuación por 1/2, por menos, dice acá, coloco el menos, pero el, el delta H de formación es también negativo, entonces en definitiva esto se convierte en un más, aquí va a ser 188 kilojoule por mol. Entonces, haciendo esta división, resulta que esto vale 94 kilojoules por mol. ¿Sí? En algunos casos van a encontrar 94 kilojoules también, sin el mol. ¿Mm? Es como está aquí. Sí, entonces vamos a hacerlo como está aquí. Lo que en ese caso se hace es, porque aquí se multiplicó por medio mol, entonces mol con mol se va, y aquí queda solo kilojoule, ¿sí? Para hacerlo tal cual está en la filmina, ¿sí? Muy bien, Profe, le hago ¿sí? una pregunta. ¿Sí? No entendí los 188, ¿de dónde sacó o cómo hizo para calcularlo? Eso está como dato. Fíjate en el ejercicio, está como dato. Aquí, mira. Ah, sí, profe, disculpen hoy. No, está bien, no es nada. Aquí, está como dato. Ahora sí lo ven. Está, Profe. está perfecto. Entonces, este ejercicio, el segundo, el B, les dejo para ustedes. Pero les hago una aclaración. Fíjense que dice, calcule el calor normal de formación del cloruro de sodio sólido. Y les da la ecuación al revés. Entonces, en principio, tendrían que dar la vuelta. ¿Sí? Ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, en principio tendrían que dar la vuelta. ¿Sí? Pero además tienen que tener bien presente la definición de calor normal de formación. ¿Por qué? Porque dice que es cuando se forma un mol de compuesto. Y cuando ustedes dan vuelta a esta ecuación, van a encontrar que lo que se forma no es un mol de compuesto, sino que son 2 moles de compuesto. Entonces, para que les quede un mol, van a tener que multiplicar por 1/2. ¿Sí? Multiplicar por 1/2 y dividir por 2 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Dicho de otra manera, van a tener que invertir esta ecuación y luego dividirla por 2.
Entonces, para que les quede el calor normal de formación, va a ser este valor con signo cambiado y a la vez dividido por 2. ¿Sí? Muy bien. Eso les dejo a ustedes como tarea. Muy bien. Profe, ¿le puedo Sí, hacer una pregunta? sí, claro. Usted hoy nos iba a dar un ratito para hacerle preguntas sobre la clase de problemas. Voy a dar. Ah, Quédate tranquila. ok, ¿Sí? No me olvidé de eso. gracias. Muy bien. Continuamos un ratito más. Vamos con la ley de Hess. La ley de Hess establece que en una reacción química a volumen constante y presión constante, el cambio de entalpía o la variación de calor es el mismo independientemente de cuál sea la reacción si la reacción se efectúa en un paso o en una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, esquemáticamente, lo que estamos diciendo es que si pasamos de reactivos a productos en un único paso, se libera o se absorbe, en este caso, de la forma que está escrito, va a ser se libera, ¿no es cierto? Los reactivos van a estar arriba y los productos abajo. Cuando pasamos de reactivos a productos, entonces se libera o se absorbe una determinada cantidad de calor. Pero a veces hay reacciones que pasan de reactivos a productos a través de productos intermedios. Es decir, primero pasan a un producto intermedio que luego se convierte en el producto final. Entonces voy a tener dos variaciones de calor, ¿sí? O dos cambios de entalpía. Cuando pasamos de reactivos al producto intermedio y cuando pasamos del producto intermedio al producto final. Lo que establece la ley de Hess es que no importa el camino que siga, es decir, si sigue este camino o si sigue este otro, el calor puesto en juego va a ser siempre el mismo. Y eso matemáticamente se expresa así. Delta H1, es decir, si sigue este camino, este es el calor que está puesto en juego. Va a ser igual a a esta variación de entalpía más esta otra variación de entalpía. ¿Sí? Esta ley suele ser muy útil para determinar calores de reacción por ahí que no están determinados experimentalmente, pero si conozco el del resto, puedo calcular ese calor que aún es desconocido, digamos, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Y aquí mucha atención, por favor. Consideremos la reacción de combustión del carbono. Fíjense, el carbono, que es el carbón que usamos a veces los domingos para prender un fuego y hacer un asadito, estamos hablando de este carbón, ¿no es cierto? El carbono, cuando se combina con el oxígeno, me da dióxido de carbono. Ahora bien, eso es, y quiero calcular el calor de reacción de esta reacción. Bien. Ahora, eso ocurre, es decir, esta reacción ocurre así como tal, siempre que haya suficiente cantidad de oxígeno. Si la cantidad de oxígeno que hay no es tan elevada, lo que va a ocurrir es que en lugar de producirse la combustión completa del carbono para pasar a dióxido de carbono, primero va a pasar a monóxido, ¿sí? Y luego ese monóxido se va a combinar nuevamente con oxígeno para pasar al dióxido de carbono finalmente, ¿sí? Ahora bien, cuando el carbono se combina con el oxígeno para dar monóxido, hay un calor puesto en juego, es decir, se libera energía. ¿Cuánta? Menos 110,5 kilojoules, ¿sí? Ahora, cuando este monóxido se combina nuevamente con el oxígeno, nuevamente se libera energía. ¿Cuánto? Menos 283 kilojoules. Ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, fíjense,
voy a ver si puedo poner aquí la pluma. Cuando sumo estas dos ecuaciones, fíjense que tengo aquí monóxido de carbono como producto y aquí también tengo monóxido de carbono pero como reactivo. Entonces estas dos se cancelan. Ahora sumo y tengo un átomo de carbono sólido. Luego tengo medio de oxígeno y medio de oxígeno. Medio más medio, 1. Entonces tengo una molécula de oxígeno. ¿Sí? Y como producto me quedó solamente dióxido de carbono. Cuando sumo esto, resulta que voy a tener que la variación de entalpía, que aquí le llamo 3, que es la variación de entalpía que yo estoy buscando, que es la que está aquí arriba. No es otra cosa más que la variación de entalpía de la reacción 1 más la variación de entalpía de la reacción 2. Cuando yo sumo esto con esto, me da la variación de entalpía de la reacción que yo estoy buscando. ¿Sí? Y esto es justamente lo que establece la ley de Hess. La ley de Hess me dice que, por ejemplo, cuando paso de reactivos a productos directamente, se liberan esta cantidad, menos 393,5 kilojoules, ¿sí? De reactivos directamente a productos. Ahora, si paso de reactivos por el monóxido a monóxido y ese monóxido se combina con el oxígeno, tengo dos calores puestos en juego, ¿sí? Cuando yo sumo estos dos calores, me da exactamente lo mismo que si hubiera pasado de reactivos directamente a productos, ¿sí? Y esto, puesto así, es lo que llamamos un diagrama entálpico, que seguro les vamos a tomar en algún momento. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra reacción. La pueden, está todo hecho aquí, así que lo pueden hacer ustedes tranquilamente. ¿Sí? Una última aclaración aquí, y aquí dejamos la clase por hoy. Cuando se combina el carbono con el oxígeno y se forma monóxido de carbono, esta es una reacción incompleta, ¿verdad? Y resulta que esto ocurre cuando hay escasez de oxígeno. Si no hay más oxígeno, este monóxido de carbono no se va a combinar con el oxígeno para formar el dióxido. Va a quedar solo en monóxido, ¿sí? Y esto lo podemos llevar a situaciones que han ocurrido en nuestro país hace un tiempo atrás, cuando la gente no tomaba precauciones y demás, en donde en invierno, por ejemplo, uno agarra y prendía esos braseritos que se prende con carbón, y resulta que si está en un espacio totalmente cerrado, hay poco oxígeno. Entonces se forma solo monóxido de carbono. Esta molécula de monóxido de carbono es muy parecida a la molécula de oxígeno. Entonces entra en nuestro torrente sanguíneo a través de la hemoglobina y termina trabándola, porque la función de la hemoglobina es llevar moléculas de oxígeno a las células, ¿sí? Pero si en lugar de oxígeno entra monóxido de carbono, la hemoglobina se traba y cuando llega a la célula no puede destrabar ese monóxido de carbono. Y entonces, a medida que uno va cada vez aspirando mayor cantidad de monóxido de carbono, la hemoglobina se traba, ¿sí? Se traba y cada vez puedo respirar menos, porque cada vez tengo menor cantidad de hemoglobina que lleve oxígeno. Y eso es lo que termina matando a la persona. Entonces, cuidado cuando van a hacer fuego o cuando van a encender un vehículo, por ejemplo, también en una cochera. Si la cochera no tiene ninguna entrada de oxígeno,
esto también puede ser peligroso y se puede producir el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, cuando se une a la hemoglobina, más o menos es unas 500 veces más fuerte que cuando se une el oxígeno. Esta es la razón por la cual el monóxido no se desprende de la hemoglobina. ¿Sí? Bueno, espero les haya sido útil este dato que les acabo de dar. Dejamos aquí la clase. Voy a transformar esto en video. Y se comunican nuevamente, es decir, volvemos a establecer conexión con las mismas credenciales, con las últimas credenciales, con las credenciales de la tercera reunión. Con esas mismas credenciales volvemos a establecer conexión. ¿Sí?